Buen día, mi nombre es Julia Andrea Medina Cariño y soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en el Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. En el siguiente video se dará solución a un problema de destilación empleando el método de Ponchon-Savarit para la materia de bioseparaciones fluido-fluido a cargo del docente Luis Miguel Pérez Aguilar. Como se mencionó en el video pasado, la destilación es una técnica de separación de mezclas de líquidos por su punto de ebullición. El método de Ponchon-Savarit es un método gráfico utilizado para calcular el número de platos o etapas en una columna de destilación fraccionada binaria. A diferencia del método de McCabe-Thiele, este se considera como un método riguroso debido al uso de las entalpías para la construcción de los diagramas de equilibrio. Al igual que en el método de McCabe-Thiele, para el método de Ponchon-Savarit se puede hacer uso de las herramientas como GeoGebra o Excel. El problema a resolver es el siguiente. A la presión de 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera, se separa una mezcla binaria de metanol-agua ingresando a su punto de burbuja, con 36% mol de metanol con una alimentación de 100 kmol por hora. Se obtiene un producto de destilado de composición molar de 91.5% y de fondos de 2.87%. El destilado se va a condensar totalmente y el reflujo se va a regresar en su punto de burbuja. Se va a utilizar una relación de reflujo externa de 1.17. Se nos pide calcular A. El número de platos teóricos para llevar a cabo la separación, B. Moles por hora de destilado y moles por hora de residuo, y C. Q' y QB'. Además, se proporcionan los datos de equilibrio líquido-vapor. En la primera columna está la temperatura, en la segunda se encuentra la fracción mol de líquido y en la tercera está la fracción mol de vapor. Es necesario también obtener algunos datos para los componentes en la mezcla binaria, como la temperatura de ebullición, la capacidad calorífica, la cual la podemos calcular a partir de las constantes A, B, C y D proporcionados, y el calor latente de vaporización. Todos estos datos los podemos obtener de tablas termodinámicas. Ahora se deben calcular las entalpías del líquido, H minúscula, y la del vapor, H mayúscula. X es la fracción molar del líquido, T es la temperatura, T0 es la temperatura de ebullición del clave ligero, Cp es el calor o capacidad calorífica y delta H es la entalpía de disolución. Para este problema se desprecia este último término. Y es la fracción molar del vapor y lambda se refiere al calor latente de vaporización. Sustituyendo datos se obtienen los valores mostrados en las tablas. El primer paso es abrir una hoja de cálculo en GeoGebra, donde se colocarán los datos de las composiciones X y Y con sus respectivas entalpías. El segundo paso es seleccionar los datos, dar clic derecho, seleccionar la opción Crea y finalmente seleccionar la opción Poligonal, esto para ambos pares de datos. Las poligonales que se crean son las líneas de entalpía de vapor, se observa de color azul claro, y la línea de entalpía de líquido, se observa de color azul rey. Ahora se grafican rectas ubicando los puntos o composiciones de fondos en X igual a 0.0287, de alimentación en X igual a 0.36 y la de domos en X igual a 0.91. El punto donde interseca la línea de entalpía del líquido con la composición de domos es X0, mientras que el punto donde interseca con la línea de entalpía de vapor es Y1. Para resolver el problema es necesario usar otro GeoGebra simultáneamente. En este se grafica la recta de referencia de 45 grados y la curva de equilibrio con las composiciones. Ubicando la composición de alimentación, se traza una recta en X igual a 0.36. Hay que fijarse en las coordenadas del punto donde interseca con la curva de equilibrio. Tenemos que la coordenada en Y es igual a 0.7078.
Regresando al primer GeoGebra, se grafica una recta con la coordenada encontrada en el paso anterior, es decir, x igual a 0.7078. Se marca el punto donde interseca esta recta y la línea de entalpía de vapor. Se traza una recta de la composición de alimentación que cruce por el punto encontrado en el paso anterior hasta que interseque con la composición de domos. Este punto será Q1. Es necesario calcular la cantidad de destilado que se obtiene, así como la cantidad de líquido que regresa a la columna. Para obtener esto, escribimos la palabra distancia y seleccionamos la segunda opción. Para calcular el destilado, se escribe x0 en la primera recta, seguido de y1. Asimismo, para calcular el líquido, se escribe y1 y q1. Una vez que conocemos estas cantidades o distancias, podemos calcular el nuevo Q1 con el valor del reflujo que nos da el problema, esto es 1.17. Tenemos que R es igual a L sobre D. Despejando L, tenemos que es igual a R por D. Al resultado se le suma la parte correspondiente al vapor, es decir, la cantidad o distancia calculada para D, 8.8189, y se obtiene un valor de Q1 de 19.14. Ubicamos la nueva Q1 en la gráfica trazando una recta en Y igual a 19.14. Trazamos una línea que va desde la intersección de la composición de alimentación con la línea de entalpía y Q1. Esta línea será la línea de balance. Se observa en la gráfica de color rojo. El siguiente paso es alargar la línea de balance hasta que interseque con la composición de fondos. Esta intersección será Q2. En el otro GeoGebra se traza una recta en Y igual a 0.91, es decir, la composición de domos. Hay que fijarse en las coordenadas del punto donde interseca con la curva de equilibrio. Tenemos que la coordenada es 0.7789. Regresando al primer GeoGebra, se traza una recta con x igual a 0.7789. Esto es la coordenada encontrada en el paso anterior. El punto que interseca con la línea de entalpía del líquido será x1. El siguiente paso es trazar una recta de x1 a y1. Esta representa la primera etapa o plato teórico. En la gráfica se puede observar de color rosa con línea sólida. X1 sirve como pivote y ahora se traza una recta hasta Q1. En la gráfica se observa de color rosa con línea punteada. La intersección de la línea punteada y la línea de entalpía de vapor será Y2. Hay que fijarse en las coordenadas. Tenemos 0.8453. En el otro GeoGebra ubicamos Y igual a 0.8453 y nos fijamos en las coordenadas de la intersección con la curva de equilibrio. Tenemos 0.85. Regresando al primer GeoGebra, se traza una recta con x igual a 0.85. Esto es la coordenada encontrada en el paso anterior. El punto que interseca con la línea de entalpía del líquido será x2. Ahora se traza la etapa 2 desde x2 a y2, así como la línea punteada de x2 a q1. Al momento de ubicar x4, nos damos que este sobrepasa la línea de balance y la composición de alimentación, por lo que ahora no será posible seguir trazando rectas hacia q1. Ahora se trazarán rectas hacia q2. En la gráfica esto se puede observar de color verde. Se realiza el mismo procedimiento donde las intersecciones en la línea de entalpía de vapor serán yn y las intersecciones con la línea de entalpía de líquido serán xn. Al momento de ubicar x8 nos damos cuenta que sobrepasa la composición de domos, por lo tanto ahí acaban las etapas. La gráfica está completa y ahora podemos contestar lo que se nos pide.
En el primer inciso se nos pide calcular el número de platos teóricos para llevar a cabo la separación. Esto ya lo contestamos con la gráfica. Las etapas necesarias son 8. En el segundo inciso se pide calcular los moles por hora de destilado y de residuo. Podemos obtener dicha información a partir de un balance general y por componente. Como tenemos dos incógnitas, es necesario dejar una de estas en función de la otra. Se sustituyen los datos y se obtienen 37.3802 kmol por hora para el destilado y 62.6198 kmol por hora para el residuo. Para calcular la carga térmica o cantidad energética en la parte superior de la columna, Q', y la cantidad energética en la parte inferior, QB', se hacen balances para obtener la siguiente expresión. Para Q' tenemos que el destilado D por H' es igual a QC más D por su entalpía. Factorizando y sustituyendo datos, tenemos que Q' es igual a 668.0925 kJ por hora. Ahora, para QB' tenemos que es igual al residuo W por la diferencia de entalpías HW menos HB'. El resultado es 690.5836 kJ por hora. Esto sería todo para el video. Gracias por su atención.